Desde que el ser humano primitivo se sentó en las brasas de una hoguera en la noche de invierno, mientras los demás se dormían y el campamento se calmaba, hemos reflexionado sobre los misterios de la existencia. ¿Qué son esos puntos de luz que brillan en el cielo? ¿Qué son esos movimientos dentro de mí? ¿De dónde viene la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo puedo proteger a este ser de todo daño? Desde la naturaleza del universo, si es que solo hay uno, hasta el propósito de los sueños, hay muchas cosas que aún no comprendemos, pero que quizá, con suerte, pronto logremos conocer. Y yo soy el documentalista, y esto es 7 preguntas que la ciencia todavía no puede responder. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. ¿De qué está hecho el universo? Los astrónomos se enfrentan a un embarazoso dilema. No saben de qué está hecho el 95% del universo. Los átomos, que forman todo lo que vemos a nuestro alrededor, solo representan un mísero 5%. En los últimos 80 años ha quedado claro que el resto está compuesto por 2 entidades oscuras: la materia y la energía oscura. La primera, descubierta por primera vez en 1933, actúa como un pegamento invisible que une las galaxias y los cúmulos de galaxias. La segunda, descubierta en 1998, impulsa la expansión del universo a una velocidad cada vez mayor. Los astrónomos se están acercando a la verdadera identidad de estos intrusos invisibles. Número 2. ¿Cómo empezó la vida? Hace 4.000 millones de años, algo empezó a agitarse en la sopa primordial. Unas cuantas sustancias químicas sencillas se juntaron y dieron lugar a una biología. Aparecieron las primeras moléculas, capaces de replicarse. Los seres humanos estamos vinculados por la evolución de esas primeras moléculas biológicas. Pero, ¿cómo se organizaron espontáneamente las sustancias químicas básicas presentes en el planeta primitivo para formar algo parecido a la vida? ¿De dónde salió el ADN? ¿Qué aspecto tenían las primeras células? Más de medio siglo después de que el químico Stanley Miller propusiera su teoría de la sopa primordial, todavía no nos ponemos de acuerdo sobre lo que ocurrió. Algunos dicen que la vida comenzó en piscinas calientes cerca de los volcanes. Otros, que fue iniciada por meteoritos que golpearon en el mar. Número 3. ¿Estamos solos en el universo? Tal vez no. Los astrónomos han explorado el universo en busca de lugares donde los mundos acuáticos podrían haber dado lugar a la vida. Desde Europa hasta Marte, en nuestro sistema solar, hasta planetas a muchos años luz de distancia. Los radiotelescopios han estado espiando los cielos y en 1977 se escuchó una señal con las características potenciales de un mensaje alienígena. Los astrónomos son ahora capaces de escanear las atmósferas de los mundos extraterrestres en busca de oxígeno y agua. Los próximos decenios serán apasionantes para los cazadores de extraterrestres, ya que solo en nuestra Vía Láctea hay hasta 60.000 millones de planetas potencialmente habitables. Número 4.
¿qué nos hace humanos? El genoma humano es idéntico en un 99% al de los chimpancés y en un 50% al de los plátanos. Sin embargo, tenemos un cerebro más grande que el de la mayoría de los animales. No es el más grande, pero tiene 3 veces más neuronas que un gorila. Muchas de las cosas que antes creíamos que nos distinguían, como el lenguaje, el uso de herramientas, reconocerse en el espejo, se ven en otros animales también. Quizás sea nuestra cultura y su posterior efecto en nuestros genes, y viceversa, lo que nos marca la diferencia. Los científicos creen que la cocina y nuestro dominio del fuego pueden haber contribuido a que tengamos un cerebro más desarrollado. Pero es posible que nuestra capacidad de cooperación y comercio de habilidades sea lo que realmente hace que este sea un planeta de humanos y no de otros animales. Número 5. ¿Qué es la conciencia? Todavía no estamos muy seguros. Lo que sí sabemos es que tiene que ver con diferentes regiones del cerebro conectadas entre sí y no con una sola parte del cerebro. La idea es que si averiguamos qué partes del cerebro están implicadas y cómo funcionan los circuitos neuronales, averiguaremos cómo surge la conciencia. Algo a lo que la inteligencia artificial y los intentos de construir un cerebro neurona por neurona pueden ayudar. La pregunta más difícil, más filosófica, es ¿por qué algo debería ser consciente en primer lugar? Una buena sugerencia es que al integrar y procesar mucha información, así como al concentrarse y bloquear en lugar de reaccionar a las entradas sensoriales que nos bombardean, podemos distinguir entre lo que es real y lo que no es, e imaginar múltiples escenarios futuros que nos ayudan a adaptarnos y sobrevivir. Número 6. ¿Por qué soñamos? Pasamos alrededor de 1/3 de nuestra vida durmiendo. Teniendo en cuenta el tiempo que pasamos haciéndolo, se podría pensar que lo sabemos todo sobre ello. Pero los científicos siguen buscando una explicación completa de por qué dormimos y por qué soñamos. Los partidarios de Sigmund Freud creían que los sueños eran expresiones de deseos insatisfechos, a menudo sexuales, mientras que otros se preguntan si los sueños son algo más que los disparos aleatorios de un cerebro dormido. Los estudios con animales y los avances en la obtención de imágenes del cerebro nos han llevado a una comprensión más compleja que sugiere que el sueño podría desempeñar un papel en la memoria, el aprendizaje y las emociones. Por ejemplo, se ha demostrado que las ratas reproducen sus experiencias de vigilia en sueños, lo que parece ayudarles a resolver tareas complejas como la navegación por laberintos. Número 7. ¿Por qué hay cosas? No deberías estar aquí. La materia de la que estás hecho es la materia, que tiene una contrapartida llamada antimateria, que solo se diferencia por la carga eléctrica. Cuando se encuentran, ambas desaparecen en un destello de energía. Nuestras mejores teorías sugieren que el Big Bang creó cantidades iguales de ambas, lo que significa que toda la materia debería haber encontrado su contraparte de antimateria, destruyendo a ambas y dejando el universo inundado solo de energía. Está claro que la naturaleza tiene un sutil sesgo a favor de la materia. De lo contrario, no existiría. Los investigadores están examinando los datos de experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones para tratar de entender por qué, siendo la supersimetría y los neutrinos los dos principales contendientes. Yo soy el documentalista
Y esto fue 7 preguntas que la ciencia todavía no puede responder.